Hola a todos inversores, espero que hayáis disfrutado de la programación especial de los últimos días en este canal con motivo del foro de asesores financieros que ha organizado la revista Inversión en Barcelona. Ya transmitidas todas las mesas de debate, recuperamos la programación habitual, así que volvemos con el podcast de cierre de mercados, como siempre, con la producción de José Jiménez y hoy con la realización de Covadonga La Cruz. Inversores, Alberto y yo os estábamos esperando. Alberto, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Alberto Roldán es director de inversiones de Metagestión. Alberto, deja que te incluya en una encuesta para nada con validez científica, pero que me gusta preguntaros a las personas que estáis pasando por Finanzas.com para ver, dado a vuestro amplio expertise, si creéis que la inflación ha llegado para quedarse o insistimos en el mensaje de que es pura transitoriedad, a pesar de los datos tan horrorosos que estamos viendo tanto a nivel de Estados Unidos, que al final es el que creo que los mercados, a la vista de la volatilidad está, ¿no? De las últimas pérdidas, por ejemplo, de ayer lunes, de las del viernes, solo conocerse la inflación de los Estados Unidos, aunque a nivel español, y dado que nos afecta al bolsillo, pues tampoco las noticias son buenas. Alberto, ¿la inflación está aquí para quedarse? Vamos a ver, la inflación estamos acostumbrados a mirarla siempre en términos de variación porcentual, mes contra mes, año contra año, pero si la medimos en un efecto base 100, te das cuenta rápidamente que la inflación se queda, no se va, no se volatiliza, no se elimina y no se atenúa, lo que hace es compensarse algunos bienes más volátiles o con más peso en la inflación, por eso se acelera o se desacelera, pero la inflación nos acompaña, una vez que llega aquí difícilmente se va. Históricamente hemos tenido en mente pues algunas cosas con las que identificamos rápidamente una inflación muy de consumo diario, ¿no? Precio del café, precio de un periódico, ya no, pero bueno, antes sí que lo teníamos muy en la cabeza. Hombre, si fuera por el precio de la suscripción a la revista Inversión, ya te digo que sería 0. Buen punto. Pero bueno, es un exponente y una manera, el precio de una entrada de cine. Hay muchos ejemplos en los que rápidamente nos salta una barra de pan. ¿Es caro o es barato? Si nos dicen una barra de pan, 1,5 euros, sin mirar el valor añadido que nos proporciona, sabemos que está por encima de la media, del gasto habitual. Eso es inflación en términos porcentuales cuando nos dicen que la barra de pan ha subido de 0,60 a 0,65, casi un 10%. Pero la inflación se queda ahí. Difícilmente baja el precio del pan, difícilmente baja el precio del café. Por lo tanto, si cogemos digamos una perspectiva un poco histórica, la inflación siempre pasa por fases largas en las cuales sí podemos hablar de esa visión anclada en la economía. La respuesta, claramente, la inflación ha venido para quedarse, la inflación se queda, la inflación se va a quedar. Cuando la comparemos el año que viene con respecto a la de este año, ojalá tengamos que hablar de una caída. ¿Por qué? Porque la comparativa interanual nos va a dar esa sensación de que la inflación ha desaparecido, lo cual no es cierto. Pero sí, si tuviera que dar una respuesta clara, diría que sí. Interpreto tu respuesta, Alberto. Da la sensación que la inflación corrige cuestiones anteriores que están claramente distorsionadas. Por ejemplo, vuelvo a la barra de pan. Si pasamos de 60 céntimos a 65 y esos 65 se quedan, es porque esos 65 corrigen algo que no ha pasado y que tendría que haber pasado y que simplemente llegan de golpe. Los costes de las materias primas, es lo que nos permite elaborar la barra de pan, harina, sal, agua, la luz, el coste de la mano de obra. O sea, eso es lo que realmente mueve e impulsa el precio de los alimentos más básicos o de los elementos más básicos de nuestra cesta de consumo. Otra cosa es que incorporemos valor añadido a los mismos, como puede ser, por ejemplo, el lujo, bienes de uso discrecional, bienes que incorporen, por ejemplo, un factor de tecnología. Hay muchos elementos que hacen que esa inflación vaya atenuándose, vaya amoldándose. Y no olvidemos una cosa, es que la inflación también viene muy limitada por los factores de oferta y de demanda. Al final los precios se mueven por una cuestión básica desde el punto de vista de la economía, que es el factor de oferta y de demanda. ¿Por qué el precio de la energía sube de manera abultada este año? Porque ha habido un shock de oferta. La demanda es la misma. En el mundo se siguen demandando los mismos 100 millones de barriles de consumo, redondos obviamente, que teníamos a principios de ejercicio y que responden a la expectativa que había en la industria de la demanda plausible que podía haber este año. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido un shock de oferta. Esto altera radicalmente las condiciones de mercado. Al haber una disposición menos, accesible de la energía, esto impulsa los precios.
volvemos otra vez a la economía más básica. Cuando menos oferta hay de un producto, más se tensionan los precios. Por lo tanto, hay que distinguir dos cosas en la inflación, ¿no? Lo que es la inflación por el lado de demanda, que es corregible, que es atenuable en el corto y medio plazo, y los shocks de oferta que impactan de una manera un poco más abrupta a la inflación. Mañana, este miércoles, tenemos reunión de la FED. Hay bancos de inversión, sabemos que va a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. Hay bancos de inversión que están pidiendo los 75 a raíz de los últimos datos precisamente de la inflación. Vista las pérdidas que hemos visto durante estos días atrás en los mercados, ¿qué puede hacer mañana la FED que perjudique menos a los inversores? ¿Hacer caso a los bancos de inversión y subir a 75 puntos básicos o no romper el guión, ya que nos cuesta tanto interpretarlo, y quedarse los 50 puntos básicos que están previstos? Es curioso porque hasta 1970 la FED era un organismo al que no le hacía caso prácticamente nadie, que tenía su importancia en la economía, en el funcionamiento de la economía, que se veía como una institución que tenía participación sobre todo en el control del tipo de cambio del dólar y de la paridad o del cambio que tenía con respecto al dólar, ¿no? Al oro, perdón. Pasado ese periodo en el cual Estados Unidos rompe con el patrón oro y la FED empieza a tener una presencia mucho más activa en la economía, parece que anticiparse a los movimientos de la FED se convierte en el nuevo mantra de los mercados, sobre todo la renta fija. Surgen los vigilantes del bono y hay, digamos, una especial preocupación por ver cuál va a ser el próximo movimiento de la FED. Hasta la llegada de Greenspan se mantenía, digamos, un factor de incertidumbre que propiciaba que los mercados hicieran un esfuerzo importante por entender la economía y sobre todo la FED por ocultar sus próximos pasos. Y eso permitía que la deuda tuviera, digamos, un elemento y un componente de incertidumbre importante. Hoy parece que es al revés, que son los mercados los que guían a la FED. Y nos dirán, no, sí, ocurre. Greenspan rompió por completo este comportamiento, este factor de la política monetaria, y hoy empieza a ser ya demasiado previsible. Y de cara a lo que pueda hacer mañana la FED, podría ser la primera vez en mucho tiempo que subir por encima de lo esperado y de manera muy agresiva fuera lo mejor que le podría pasar a los mercados. Dicho en otra palabra, yo creo, y me la juego un poco, a que si sube 50 puntos básicos, el mercado no se lo va a tomar muy bien. Es decir, que mejor que le hagan caso a los bancos de inversión, que están hablando ya de los 75 puntos básicos. Pues posiblemente, hoy son las guías reales de la FED. Y me temo que sí, porque si subiera 50 puntos básicos y el siguiente dato de inflación fuera, de nuevo, sorprendentemente negativo por lo elevado, ¿qué tendríamos que poner en la apuesta para la próxima reunión de septiembre? ¿100 puntos básicos de subida? Claro. Yo creo que es mucho mejor que los bancos centrales sean vigilantes realmente de la situación de la economía y actuar en consecuencias y no ir preocupados por detrás de lo que ocurra con el mercado, ese behind the curve, que muchas veces hablamos y no tenemos mucha conciencia de qué es. ¿Qué es? Que el mercado no se anticipe en exceso a los movimientos de la FED y que la FED esté preocupada realmente por los mandatos que tiene, que son estabilidad económica en el empleo y en los precios. Alberto, cambiamos de Banco Central, nos vamos al BCE. Si leemos otro indicador, es el Euribor, que se ha subido aproximadamente un 20% desde el jueves pasado, desde que Lagarde confirmó que en julio subía los tipos de interés en 25 puntos y decía que en septiembre volvía a haber otra subida, pero ya veríamos a qué nivel. El Euribor con estos incrementos nos está llevando a descontar que en septiembre subirán en 50 puntos básicos, pero quería compartir contigo una reflexión en modo de pregunta. ¿Crees que el BCE será más duro de lo inicialmente previsto porque en el fondo se está quedando sin tiempo para subir los tipos de interés? Y me refiero a la posible amenaza de una recesión en buena parte de la periferia del euro. Esto es como cuando hace ya tiempo salía, ahora ya no, obviamente, y tenía un amigo que llegaba siempre tarde a las fiestas. Y llegaba tan tarde que lo que hacía era irse a la barra e intentar beberse todo lo posible. Las consecuencias son negativas. Pero quedaban cosas para beberse. Sí, quedaban restos, quedaba lo que nadie quería. A lo mejor no había ni hielo, ¿no? Pero él se lo bebía todo. Lo peor que puede pasar. Pues es que esto es el Banco Central Europeo. Eso es. Llega tarde, muy tarde, radicalmente tarde. Lo que no puede ser es que en Europa tengamos un debate tan abierto con una casuística tan diferencial entre unos países y otros. Todos sabemos que la fragmentación de la que se habló tras la comparecencia de Lagarde viene por el hecho de que si toca tipos de interés para intentar controlar la inflación que afecta
en términos comunes a todos los países, pero con especial preocupación en Alemania, donde los precios de la producción están en un nivel no visto en décadas. Hablamos de mucho tiempo. Pero subir los tipos de interés saben que va a provocar un efecto negativo en las economías del sur de Europa, muy dependientes de que la prima de riesgo pueda dispararse como ha ocurrido, como venía apuntando, que nadie puede coger por sorpresa. Es cierto que los últimos días ha subido con notoriedad, pero está nada fuera del guión, es verdad. Efectivamente. Entonces, el Banco Central Europeo también ha estado advirtiendo de la boca de muchos miembros del comité, entre ellos algún español, que la inflación preocupa, pero no ha hecho nada. Es decir, no es hacer un forward guidance de lo que va a hacer el Banco Central en los próximos meses, es actuar con celeridad. Una reunión extraordinaria y saber que igual que ha puesto unos cuantos billones de euros en el mercado para hacer un programa de compra sostenido de activos, es decir, para influir descaradamente en el mercado, tiene que haber hecho lo contrario, revertir esa política y de manera extraordinaria, aunque hiciera daño. El mercado iba a entender que la actitud del Banco Central Europeo es absolutamente prioritaria sobre la inflación. Lo que no puedo hacer es esperar a la próxima reunión como diciendo, bueno, eso se llama procrastinar. Ya subiré los tipos, ya tocaré, ya haré algo. De momento dejo de comprar activos, pero me queda un remanente de unas cuantas miles de millones de euros por comprar activos. Ha dejado el mercado totalmente desprotegido. ¿Qué ocurre? Pues que los países más débiles saben que ahora van sin red. España e Italia van sin red. Si la prima vuelve a los niveles donde estuvo Italia en el año 2017, pues ¿qué va a hacer el inversor? Atacar a la parte más débil del mercado. Va a ir contra España, va a ir contra Italia, con toda probabilidad. Pues esto es lo que ha conseguido el Banco Central Europeo. Llegar tarde y encima provocar un daño inesperado. Las guías del Banco Central Europeo a veces parece que están... Esto ya es opinativo, pido perdón a los oyentes porque saben que no lo suelo hacer, pero es que yo soy de los que me pongo en el lado de que empiezo a considerar a los bancos centrales como un riesgo, no como una ayuda. Totalmente. Pero fíjate, nos dicen que en septiembre, depende de cómo vean la inflación para 2024, que quieren 2024, perdón, que quieren que esté en el 2,1% en 2024. Si ese riesgo está... pues si esa cifra está en riesgo, subirán los tipos de interés ahora. Oiga, pero es que usted tiene un 6 y pico en la eurozona, creo recordar, ahora. Actúe ahora, no pensando en el 2024 quizá, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Sí, yo cuando estaba en la universidad, años de 90, previo a la entrada a la aplicación de los criterios de Maastricht, no a la entrada de España en la Unión Económica, soy muy mayor, ya por eso lo puedo decir. También se hablaba que había unos requisitos para que los países tuvieran disciplina en la política fiscal y decían que el 3% de déficit era un criterio absolutamente innegociable. Y yo no he conocido en los últimos 30 años un país que no haya incumplido más sistemáticamente el déficit que España. Y no se le ha puesto sanciones. Se amenaza, se pone un poco serio a veces el Banco Central, pero no se ha hecho absolutamente nada. Con la inflación ha pasado lo mismo. Es una cuestión que ha escapado de los poderes del Banco Central Europeo. Perdonad, me corrijo. Antes decía que la inflación en la zona del euro, el último dato, que es el de mayo, estaba en el 6 y pico, está en el 8,1%. Así como para pensar en la inflación del 2024, ¿no? Sí. Estábamos hablando, has deslizado por ahí, Alberto, un debate que es súper interesante, es el de prima de riesgos. La de España está subiendo, como decías, no está fuera de guión. Creo recordar que el último dato está por encima de los 130 o rondando los 130 puntos, sí. Tomando al Bund alemán como referente. Pero déjame que te pregunte si la rentabilidad del bono español, que está por encima, prácticamente bordeando el 3%, te ha sorprendido, y si no te ha sorprendido, dinos por qué crees que está dentro del guión ese tipo de rendimiento. Sí, está dentro de lo esperable. Es decir, intentar intuir o adelantar el movimiento de los tipos de interés es muy difícil, muy complicado. Ahora sí podemos pensar que era fácil pensar o discernir que con la presión de la inflación y la urgencia de tocar tipos, pues estos países, como mencionaba anteriormente, más débiles y más sensibles a una subida en el precio de la deuda, pues iban a reaccionar de manera negativa. ¿Qué está haciendo España y por qué el bono se ha ido al 3%? Porque el mercado sabe que ya el Banco Central no apoya ni soporta con compras de activos el precio de la deuda que tiene que emitir España. Y España tiene una necesidad de emisión de deuda grande porque la única vía que tiene para equilibrar su presupuesto es subir los impuestos, cosa que ya está haciendo.
ponen este tipo de falsedades que a veces encontramos, con que ponen un cap en el precio de la energía, pero recaudan por los hidrocarburos. La recaudación de la gasolina el año pasado fue de más de 11.000 millones de euros. ¿Qué hubiera sido más efectivo para el bolsillo del ciudadano? Haber interpuesto una exención fiscal temporal en los hidrocarburos y haber rebajado el gasto para tener los presupuestos equilibrados. No ha hecho nada de esto. Entonces, el mercado lo sabe y el mercado ataca por ese motivo a la deuda. Claro. La deuda sube de precio. Baja de precio, sube de rentabilidad. Ese es el motivo. Inversores, estamos con Alberto Roldán, director de inversiones, la cacofonía de Metagestión. Sí. Alberto, con este escenario que estamos viendo esta semana, que nos toca demasiada macroeconomía, quizá coinciden demasiados elementos, empezando por la FED de mañana, ¿qué planteamientos inversores con cierta garantía, y entiendo que eso ahí tenemos que irnos al medio y largo plazo, se pueden plantear ahora? Bueno, entender que estamos en un mercado bajista es fácil porque... Ahí estamos viendo el S&P, por ejemplo. Claro, para mí el mercado... creo que el mercado hay que interpretarlo en modo correctivo. Los mercados bajistas se dan cuando son seculares. ¿Qué son seculares? Cuando tienen una tendencia permanente o al menos prolongada en el tiempo. Es decir, una corrección de un 20% en un mes no es un mercado bajista, es un mercado de corrección. Cuando tengamos la certeza de que estamos en una fase secular bajista, y todo hace indicar que así es, tanto por valoraciones como por rendimientos exigidos, como por la coincidencia de burbujas. En ese momento habrá que plantearse realmente el porcentaje y la cantidad de renta variable que tenemos que tener en las carteras. Yo soy gestor de renta variable, no puedo cobrar una comisión de gestión por estar invertido al 50%. Claro. Entonces, lo que tengo que hacer es el esfuerzo más importante y más exigente para encontrar las mejores ideas posibles dentro de un universo que ahora sí empieza a aflorar ya una caída importante en precios. Pero claro, no podemos comprar lo primero que veamos o nos suene que es interesante simplemente porque ha caído un 30%. Porque podemos encontrar que... O sea, el argumento de las rebajas no sirven aquí, ¿no? No vale para nada. Porque se ha visto que comprar Meta Platforms en el mes de febrero ha sido una mala elección. Porque estamos en el mes de junio y la acción ha caído casi más de un 50%, casi un 60%. Yo creo que lo que hay que tener en mente es qué estrategia queremos seguir. Una estrategia de buscar compañías o retomar nombres de alta calidad que estén a muy buenos precios de entrada. Podemos que comprar un ciclo diferente. Tenemos que comprar una tesis de inversión completamente diferente de lo que hemos tenido en los últimos 10 años. En las carteras de Metagestión lo que intentamos es tener una combinación de las tres cosas. Es decir, sabemos que hay un ciclo muy importante para algunos activos. Estamos invertidos en alimentación porque creemos que después de 10 años en los que los precios de los alimentos y muchas materias primas agrícolas hasta noviembre del año 2021 no habían subido de precio, ahora sí que estamos en un mercado en el que muy posiblemente veamos que los próximos 10 años tanto la escasez como esta oferta van a provocar una subida de precios permanente. Y eso va a llevar, digamos, un cambio muy importante en la fisonomía del sector. No solamente en lo que es el producto agrícola en sí, maíz, trigo, soja, etcétera, sino en toda la cadena de valor añadido. Suministros agrícolas de maquinaria, tecnología, distribución, transporte, almacenaje. Esa es una temática que a nosotros nos parece que es muy interesante. Las materias primas van a vivir seguramente, en general ya hablo, un ciclo muy atractivo para poder plantear inversiones. Pero ya no vale todo. Hemos visto, por ejemplo, algunas mineras de oro diversificadas que han pasado de estar a PER 8 hace 6 meses a estar a PER 20 en apenas 6 meses. Quizá llegamos ya tarde. Claro. En los fondos sí que es cierto que nosotros incorporamos esta temática a finales del año pasado, coincidiendo con mi llegada, no por otra cosa, y eso nos ha permitido que en el año estemos en rentabilidades positivas. Pero eso no significa que hayamos convertido los fondos en un fondo de materias primas, sino que simplemente vimos la oportunidad de comprar algo que pensábamos nos iba a proteger en este entorno de inflación, de incertidumbre de bancos centrales y de subida de tipos de interés. Alberto, pues súper interesante, pero se nos agota el tiempo. Qué pena. Sí, te emplazamos para otra tarde y seguimos porque no sé si en el tema del oro
No sé si tiene algo que ver también los bancos centrales ahí comprando también también. Por si el sistema monetario hace el tonto un poquito, ¿no? Exacto. Pero Alberto, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Y amigos inversores, mañana jueves mañana miércoles Alejandro Ramírez os presenta los hechos relevantes en la apertura de los mercados. Nos vemos al cierre. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo.